Muy bien, vamos a dar paso ahora al espacio dedicado a las preguntas que el moderador, que el ponente va a tener ocasión de contestar. Le voy a dar las gracias por esa síntesis magistral que ha hecho. Realmente ha sido una clase magistral. Ustedes habrán tomado nota. Van a poder contrastar todos los datos que les han puesto en pantalla cuando puedan tener el vídeo en internet, o sea que no tienen que sentirse agobiados por no haberlo visto, tendrán formato visual perfecto en sus pantallas respectivas, lo cual es una ayuda para el gran trabajo de investigación y de modernización que ha llevado a cabo. Yo voy a dejar una pregunta colgada, pero a lo mejor él recoge el guante, no lo sé si lo va a recoger. Pero como él entra casi siempre a las provocaciones, yo la voy a dejar colgada para el final del debate. Es cierto que la globalización obliga a plantearse la libertad religiosa como gestión de la diversidad. Esa visión es una visión moderna, es una visión actual. Y donde se juega esa modernidad es en Internet. Y de ahí ese gran esfuerzo en modernizar los cuadros, la visibilidad de lo que se hace desde las instituciones oficiales en beneficio y a favor de la transparencia de las confesiones religiosas en su relación con el Estado. Ese es el gran reto que asumió él personalmente, porque nadie se lo pidió, y lo ha sacado adelante con mucho éxito. Ahora bien, ahora vamos a la segunda parte. Las 17.000 confesiones religiosas que tenemos inscritas en el registro de entidades religiosas, además de la transparencia en la red y de la reforma normativa que se ha llevado a cabo, yo me pregunto si les importa tener voz y visibilidad en el espacio público. Es decir, voy a poner un ejemplo. Ayer salía una nota en un medio de comunicación sobre la propuesta del PSOE a revisar la Constitución y en particular el artículo 16, por la mención específica de la Iglesia Católica en ese artículo, por considerarla, entiendo yo, en la lectura del artículo, contraria al concepto de Estado laico que promueve la voz de esa candidatura del Partido Socialista. Y yo me pregunto, ¿la libertad religiosa en España cuenta con un elenco de confesiones religiosas que sean capaces de contestar y de manifestar su voz respecto a esta postura? Igual que muchas otras. Es decir, vamos a tener muchos ejemplos en la vida política, diarios, en donde las confesiones, en el juego democrático de cualquier país democrático, se manifiestan. Voy a poner un ejemplo. Estados Unidos. Campaña del boicot, desinversión y sanciones contra el Estado de Israel, por parte de asociaciones que se mueven en el ámbito académico y de divulgación científico. Esa campaña de boicot y desinversión y sanciones en Estados Unidos contra las instituciones académicas israelíes, salieron la iglesia evangélica, presbiteriana, fueron los que salieron con el banderín de hay que defender esta postura. Yo soy partidario del boicot. Es decir, ¿hasta qué punto en nuestra democracia la libertad religiosa es un bien que conseguimos entre todos? Y las confesiones religiosas tienen una parte que jugar en ese modelo. Y dicho eso, yo voy a dar ya paso a las demás preguntas que seguro que son mejores que las mías. Por favor, tienen ustedes la palabra. Tampoco son necesarias. O sea, Ricardo, por tu exposición, ha sido clarificadora. Y quería hacerte la siguiente pregunta. Aparte de lo que es el registro de organizaciones religiosas en España, ¿la Administración o el Gobierno dispone de dentro de su organigrama de alguna otra estamento o que supervise lo que realmente dice, lo que las organizaciones dicen ser o dicen hacer? Le voy a contestar en primer lugar con una gracia propia de los 10 minutos antes del café. El profesor Jaime Rosell. No, perdón. Fuera parte de las bromas. A ver, es que hay un derecho a la autoorganización interna de las entidades religiosas. Y es que el control no es un control ex ante, es un control ex post. El control ex ante es para acceder a la administración a cargos de funcionarios públicos, cuidando los criterios de pública concurrencia y de capacidad y mérito. Las confesiones no es capacidad y mérito, las confesiones es un derecho fundamental, especialmente cualificado y que tiene un derecho claramente a poder crear una confesión religiosa.
El Tribunal Constitucional en este caso fue especialmente claro, en este caso contra la actividad que venía siguiendo el registro de entidades religiosas en la conocida sentencia del caso de la secta Mun, por ejemplo. No tiene que controlar, el control se hace en los términos en los que tiene cualquier actividad control, es decir, los mismos términos que encuentra una asociación civil o una ONG en el momento que se va a constituir en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior o de una comunidad autónoma, de un municipio, que también las hay. No tiene a nadie que esté diciendo, bueno, y vamos a hablar con el Ministerio del Interior a ver quién está detrás de esta asociación, quién es presidente de esta asociación. No, es que el riesgo público no está en la creación de entidades religiosas, está en comportamientos individuales. Cuando se hablaba directamente del yihadismo en los términos que se hablaba, no es yihadismo, es terrorismo. Y no es terrorismo de una entidad religiosa, es terrorismo de un señor. No tiene que ver. Estamos en los mismos términos. Las confesiones religiosas tienen una responsabilidad, pero la responsabilidad de las confesiones religiosas se extiende en su funcionamiento como cualquier otra entidad, claro. Bueno, a lo mejor le entendí mal, no sé. Es a colación de la noticia que apareció ayer en El País referente a que pues el PSOE propone más o menos dejar o determinar que en el acceso a la función pública se establezca claramente la no implicación de cuestiones de religión, ¿no? En la gestión de lo público. Y, sin embargo, después se plantea también el derecho a no declarar su preferencia religiosa, ¿no? a cualquier ciudadano, con lo cual entiendo una cierta ambivalencia. Bueno, es que si me han preguntado, me ha dado mi talón de Aquiles. Es decir, yo lo llevo diciendo hace tiempo. Es decir, es que lo que se le pide al Estado es la cuadratura del círculo. Al Estado se le pide directamente que facilite a los ciudadanos los servicios religiosos cuando no sabe qué religión tienen sus ciudadanos. Piense, yo no he tenido nunca responsabilidades en un ayuntamiento, con lo cual soy la persona indicada para hablar de eso. Se le pide a un alcalde que tenga espacios dotacionales para cultos religiosos. Hombre, de las 17.000 que yo decía, no son religiones, son confesiones. Pero podemos estar hablando 50, 60, 80 entidades religiosas, como mínimo, sin miedo a equivocarnos, que tienen una cierta implantación. Pensemos en un municipio de unos 20.000 habitantes. Un municipio de unos 20.000 habitantes, ¿cuántos lugares de culto tiene que tener? ¿Y el alcalde qué tiene que poner? ¿Iglesia católica o tiene que poner una mezquita? ¿O tiene que poner aquella cosa imaginativa del templo de Yahvé en Cataluña? ¿O lo que van a hacer ahora en un municipio en la Comunidad Valenciana? Que no quería contarlo, pero ya que me lo pregunta, según me cuentan, es unos espacios que no es un espacio compartido para todos, sino el ayuntamiento lo que hace es que con un espacio, este ejemplo es malo porque pongo a las confesiones religiosas con un centro comercial, pero es especialmente ilustrativo, es decir, quédense con la ilustración que no con el ejemplo. Lo que hace el ayuntamiento es que el centro comercial da cada uno de los locales directamente a una entidad religiosa. Entonces, no es que haya un uso compartido de un espacio religioso. No, hay un uso individual de cada una de las entidades religiosas, pero en un centro comercial compartido por todas las tiendas. ¿Qué hace? ¿Situaciones de ese tipo? ¿O la parcela a cada uno? Claro, es que el ayuntamiento lo tiene muy difícil. Pero ¿cómo yo sé? Si yo fuera el alcalde y usted, mi concejal de Seguridad Ciudadana, le diría, vamos a tener el Ramadán. El Ramadán este año no es que lo hayan pasado mal los musulmanes, es que a alguno le habrá tenido que atender el 112, porque tantos días de calor, tan fuerte el calor, y cuando yo le preguntaba al señor Tatar y le decía cómo lo llevo, me decía muy mal. Pues si el problema no es que haga calor, es que hace calor todos los días, es que no tiene respiro un día. ¿Cómo sabemos cuál es el servicio de protección civil que tenemos que desempeñar? Claro, porque el ordenamiento jurídico tiene que tener datos para gestionar las cosas. Hombre, sabemos que tenemos la operación Paso del Estrecho. Son varios millones de vehículos que vienen de fuera y, por cierto, también algunos miles de vehículos españoles que pasan. Y tenemos oratorios.
Y hay comida halal en centros determinados de asistencia en las rutas que tenemos. No lo hay en ningún otro país de Europa, solo en España. Pero lo tenemos, es decir, en Horcajo de la Sierra, que es unos 80 kilómetros antes de llegar a Madrid, para todos aquellos que hacen directamente la ruta de la Nacional 1, es un sitio especialmente caracterizado. No solo eso, es decir, es que tenemos hasta voluntarios que hablan árabe para atender a las personas por si tienen alguna emergencia. ¿Pero cuántos ponemos? ¿A cuántos vamos a tener que atender este año? Entonces ponemos 7... Y entonces dice 5, y cuando tienes 5 saldrá alguien en televisión tomando algún café en alguna cafetería diciendo que el gobierno lo hace muy mal. Pero ¿con qué datos contamos para gestionar esto? Con respecto a lo que me decía de la noticia de ayer, yo he escrito un artículo a un periódico que me publicarán, no sé si en las provincias, donde lo que vengo a decir es que, bueno, pues que cualquier política tiene que tener en cuenta algunos datos determinados, ¿no? Por cierto, algunos datos determinados que tenía ya escritos en un artículo con la profesora doña Rosa María, donde se hablaba de la secularización y donde un profesor Kepler hablaba de la revancha de la religión. Y cuando hablaba de la revancha de la religión, lo que decía directamente es que los políticos deberían de tener en cuenta cuáles son las convicciones religiosas de la sociedad para la que van a legislar. Es decir, cuando en España la última encuesta del CIS habla de un 67,9% de católicos, un 2,1%, que yo creo que es mucho mayor, de otras religiones, es decir, eso supone un 70% de creyentes. Si va uno directamente a los datos y lo compara, o como le digo, un aumento de un 50%, 49,5% para ser exacto, de los datos de aumento de inscripciones en el registro de entidades religiosas, y lo compara con las elecciones al Parlamento Europeo. El ganador de las elecciones, el Grupo Popular en Europa, porcentaje de votos 29,7%. Segundo, fuerza política, el Partido Socialista Europeo, porcentaje de votos el 23,6%. Entonces sumas, incluso los de letras, cogemos y decimos, espérate, 29 y 23, 40, 52, 52A. Y luego coges y te vas a encuestas como la del 2010 en la Unión Europea, del Eurobarómetro Pool, donde la Unión Europea no tiene competencias en materia de libertad religiosa, pero sí, por ejemplo, en materia de bioética, y entonces se preguntó algo así como a 40 o 50.000 ciudadanos de la Unión Europea, oiga, ¿usted cree en algo? Entonces había gente que claramente creía en Dios. A mí me gustaba decir en el ministerio que éramos la parte del Ministerio de Justicia más cercana al cielo, aunque decía que de todos, con lo cual gente que creía en ese cielo de todos, había un 51%, había un 26% de ciudadanos europeos que decían creer en alguna divinidad, pero aunque no sabían decir muy bien en cuál, pero que sí que tenían, eso supone un 76%. Un 76% creyentes en la Unión Europea frente a un 29,% que gana las elecciones, y el segundo partido un 23%, que si lo sumas son 20 puntos todavía lo que sacan los creyentes a los que han ido a votar en Europa. Yo creo que es necesario que las medidas políticas se tomen por y para los ciudadanos y dentro del ordenamiento jurídico. Estamos hablando de un derecho fundamental y mire usted, la limitación de un derecho fundamental no es un programa político, es una cuestión jurídica y hay que ver si tiene que haber o no. Bueno, y como yo intento escribir en ese artículo que manda el periódico, que no sé si me publicarán o que me pasará lo de siempre, que me dirán que quite la mitad de palabras que me he pasado, es lo que tenemos los que somos más de Góngora que de Quevedo, pero dicho eso, bueno, que la gente va a la escuela católica porque quiere. Mire usted, en el Colegio El Porvenir, que es un colegio evangélico que está en Madrid, en Cuatro Caminos, es que hay lista de espera. En el colegio que hay en Sagunto, que es un colegio adventista, donde si yo viviera en Sagunto, siendo católico, llevaría ya a mis hijos. Pero es que les llevaría ya a mis hijos. Pero es que no yo, es que toda la sociedad de Sagunto. De hecho, es que tiene lista de espera. Y es que además es universidad, y es que forman allí pastores evangélicos. ¿Y sabe el problema de los pastores evangélicos? Que no pueden apuntar a su hijo en el colegio de Sagunto, pero no hay plaza. Porque el musulmán o el católico quieren llevar allá a su hijo. ¿Quién soy yo, ordenamiento jurídico, para decir a un padre dónde tiene que llevar a su hijo? Yo tengo 2 hijas. No ha venido ningún gobernante cuando lloraban a las 5 de la mañana. Quiero decir, hay determinadas situaciones que es necesario conocer que se ejercitan porque hay un derecho fundamental detrás.
El artículo 27.3 de la Constitución dice que los padres tienen el derecho de formar a sus hijos en la educación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones. Quiero decir, bueno, pues a partir de ahí, y luego dice, bueno, no, y ahora el problema de España es un impuesto de bienes inmuebles que no pague la Iglesia Católica o que no pague directamente la mezquita o que no pague la Iglesia Ortodoxa. Por favor. El problema es la inmatriculación de una catedral, pero si no se puede hipotecar, si hay que saber que ha sido declarada bien de interés cultural. La declaración de Vic por parte de las autoridades implica que no puede grabarse, no puede clavarse un clavo en el edificio sin que no haya una declaración de patrimonio. No se puede mover una puerta, no se puede hacer nada. Claro. No, modelo laico francés. El modelo laico francés, la catedral es del Estado. Pero ¿sabe qué pasa? Que todos los gastos los paga el Estado. Y entonces hablamos de uso cultural y cultural. Ya me pitan otra vez. Sí. Cultural y cultural. El cultural, la visita, la gente que va a hacer las visitas. Y el cultural es el culto. En España, el derecho al culto está por encima del cultural. Entonces viene alguno y dice, no, yo quiero que sea como en Francia. Porque en Francia, el derecho al culto está por encima del cultural. Es que se hace así. Pero pasa igual, es decir, si vamos en Ginebra y entramos a una iglesia, a una catedral protestante, como hemos entrado, es igual. Mire usted, es que el derecho al culto está por encima directamente del valor cultural. ¿Eso significa que no se puede hacer? Pues sí, pero mire usted, ya está. ¿Y qué vamos a ver? ¿Y de quién era antes del año 700? ¿Y si le pertenece a Carolo? Pero no me haga hablar de eso, mi conferencia era otra cosa. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque estamos fuera de todos los tiempos posibles. De todas maneras, el doctor Ricardo García va a estar a su disposición durante el café, o sea que lo pueden ustedes también acercar. Gracias. Gracias. Perfecto, perfecto. Luego,